Chicos, miren a este bebé, tan amable, tan inocente, tan tierno. Tú podrías pensar que va a crecer para volverse un buen hombre. Pues pensaron mal, porque ese bebé es Hitler, el personaje del que ustedes eligieron la clase de hoy y el que es para muchos la peor persona que ha existido, debido a que usó la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto de los judíos. Pues en esta clase vamos a ver cómo fue su vida, cómo fue que pasó de una persona como cualquiera a un dictador sanguinario y las cosas que pudieron ocurrir para que todo fuera diferente. La historia de este hombre empieza con su papá, Alois Hitler. Este señor era el hijo no deseado de una campesina de 42 años, llamada Mariana Schickel Mariana. Ella nunca se casó, pero de repente se embarazó y no colocó el nombre del padre del niño en el acta de nacimiento, por lo que nunca se supo quién es el abuelo de Hitler. Ni modo, ya lo dije varias veces y lo voy a decir muchas más. Unos años después, María se casó con otro señor llamado Johann Georg Hitler. Hitler. Y como el hijo de María no tenía apellido paterno, pues le puso el de él, porque ahora sería su papá. Pero sin querer escribieron mal su nombre, así que en lugar de ponerle Hitler, le pusieron Hitler y por alguna razón ya así se lo dejaron. Así que esa es la historia del apellido Hitler. Es un error. Alois Hitler primero trabajó en la granja de su familia. Después estuvo un tiempo de zapatero hasta que se consiguió un trabajo con el ministro de Finanzas, lo que hizo que dejara de ser un hombre pobre y fuera clase media. ¿Cómo me puedes ayudar con los apellidos, Sara? Profe, si Aloy, quiere, ajá. le ayudo con la pronunciación, si quiere. A ver, ¿cómo se pronuncia Hitler? Hitler, porque la E no se pronuncia, no es como una doble I. Es la. Hitler, ah, ok. Hitler. Entonces en lugar de Hitler fue Hitler. Se confundieron. Alois primero se casó con una viejita rica. Después, esta se murió y le dio algo de herencia. Luego se casó con una de sus sirvientas. Con ella tuvo dos hijos hasta que ella se murió. Y después se casó con su prima, momento norteño, con quien tuvo tres hijos, los cuales murieron de pequeños. Hasta que el 20 de abril de 1889 tuvieron a su cuarto hijo, Adolphus Hitler. Nació en la ciudad de Braunau am Main, en el actual extinto país de Austria-Hungría. Esta ciudad está en Austria, pero queda justo en la frontera con Alemania. Así que los ciudadanos de aquí les permitían tener doble ciudadanía, austríacos y alemanes. Años después nació su hermano Edmund y más tarde nació su hermana Paula. La infancia de Hitler fue un poco difícil. La mamá lo consentía bastante. Era un niño súper malcriado. Pero su papá era todo lo contrario. Era un hombre que se enojaba fácilmente, demasiado estricto y que quería que sus hijos fueran perfectos. Y aparte cuando se enojaba, no se enojaba así normal, explotaba el señor. Si Adolf no hacía algo bien, su papá se enojaba y lo golpeaba. Así que desde niño aprendió dos cosas: hacer todo de la manera más perfecta posible y jamás llorar. Además, durante su infancia, la familia se mudó 5 veces, por lo que tuvo que ser el niño nuevo 5 veces, y jamás pudo formar una amistad real durante sus primeros años de vida. A pesar de eso, le iba muy bien en la escuela. Obtenía buenas calificaciones y sus maestros lo elogiaban. El niño hacía las tareas demasiado perfectas. Hitler también estuvo en el coro de la iglesia, porque su mami decía que cantaba como un angelito. Eso hizo que Hitler de grande quisiera ser un sacerdote católico y de vez en cuando jugaba a que le daba misas a los niños. Qué buen juego.
¿Qué es demasiado perfecto? No sé, Ingrid. Tareas demasiado perfectas me imagino que siempre son de 100 o hacer la letra muy bonita, quién sabe, pero sí decían que lo hacía. En este punto de vida todo iba más o menos bien, hasta que su hermano menor, Edmund, se murió por culpa del sarampión y lo enterraron en el cementerio que estaba justo enfrente de su casa. Adolf Hitler nunca pudo superar la muerte de su hermanito. Cayó en una depresión severa. Se la pasaba en el cementerio acostado en la tumba de su hermano hasta que daba la noche. Perdió el interés en la religión y empezó a sacar malas calificaciones. Ahora, en lugar de hacer tareas perfectas, se la pasaba dibujando en su libreta y no ponía atención en clases. Se volvió el chico callado del salón. Obviamente, esto no le gustaba a su papá, perfeccionista. Quería que su hijo se volviera más disciplinado, pero cada vez que trataba de enderezar su camino, su mamá se metía y lo protegía. El padre de Hitler se murió 3 años después, dejando solo a un adolescente de 14 años chiflado y a su madre sobreprotectora. Adolf abandonó la secundaria y se volvió un nini. Ni estudiaba ni trabajaba. A su madre le parecía bien porque el señor se la pasaba, pero porque el señor les había dejado una buena herencia. Así que de momento el dinero no era problema. Con esa herencia, Hitler se la pasaba en las calles vistiendo ropa cara y con un bastón pretendiendo ser un chico millonario. Iba mucho a la ópera con su único amigo, August Kubisek. Kubisek después escribió sobre cómo era Hitler en esta edad. Y lo que dice es que su madre le hizo creer que se merecía todo en el universo por el simple hecho de existir. Sentía que era mucho mejor que las personas que lo rodeaban. Se enojaba bastante rápido y explotaba cuando lo hacía, igual que su padre. Pero además era un orador y un discursista excelente, debido a que de niño se la pasaba dando misas imaginarias. Tenía el propósito de convertirse en el mejor artista del mundo, así que a los 18 años se despidió de su mami con mucha tristeza y se fue a la ciudad de Viena para estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Esto que están viendo aquí son algunas de las pinturas de Hitler. Son pinturas muy bonitas y lo que más caracterizaba su estilo era el tiempo que les dedicaba. Pasaba meses enteros pintando uno solo de sus cuadros. Las ventanas, los edificios, los árboles, todo debía de ser perfecto como se lo había enseñado su padre. Sí, exactamente, Emiliano Ibarra. Así fue como lo hizo. Pero para los ojos de los maestros de la escuela de artes, esto no era talento, simplemente era demasiado trabajo duro. Así que no lo admitieron en la escuela de pintura, pero sí le ofrecieron estar en arquitectura. Eso era una buena oferta, la verdad, pero traten de verlo desde el punto de vista de Hitler, al niño perfecto, el que todo se merece, al que siempre le dicen que sí, al mejor artista del mundo, le acababan de decir que no. Fue un golpe duro para él. Rechazó esta oferta de entrar a arquitectura y dijo que mejor lo intentaría al próximo año. Así que estuvo un año entero viviendo en Viena, en lo que podía volver a aplicar para el examen. Durante ese tiempo estuvo viviendo en un departamento para él solo como si fuera rico, y hacía todo eso a costa del dinero de su mamá. Pero después ella se enfermó de cáncer de seno, así que Adolf tuvo que regresarse a su casa. Cuando llegó, Hitler nunca se apartó de su lado, y pocos días después la madre falleció. El médico que estaba presente dijo que nunca había visto a alguien tan abrumado por el dolor. Sí, ya sé, si hubieran admitido a Hitler en esa escuela de artes, el mundo sería muy distinto ahora. Hitler se regresó a Viena para presentar el examen otra vez, en donde le fue todavía peor. Así que intentó aplicar la misma de la vez pasada. Me espero otro año y vuelvo a presentar.
pero esta vez ya no tenía el dinero de su madre para pagar su vida lujosa. Así que lo corrieron del departamento y le empezó a escribir cartas a sus familiares para que le mandaran dinero y apoyaran al futuro pintor más talentoso de Europa. Cuando le mandaron puro cacahuate, no le quedó de otra y tuvo que vivir en la calle y asistir a los albergues y comederos para indigentes para poder aplacar el hambre. Empezó a pedir dinero en las calles y con ese dinero que juntaba hacía cuadros que más tarde vendía a los turistas y con eso pudo vivir un poco más decente, aunque no dejó de ser un vagabundo. Se cree que en esta etapa de su vida fue en la que germinó una de las características más malvadas de su ser, el antisemitismo, el odio a los judíos. En aquella época, los ricos de Europa eran los judíos. Ellos eran los políticos, los dueños de bancos, los artistas más reconocidos, los de las mejores tiendas, los mejores comerciantes. Eran como los blancos, pero de los blancos. Y como es natural, los ricos eran odiados por los pobres. En casi cualquier parte de las calles de Austria encontrabas letreros antisemitas instando a los judíos a que se largaran y culpándolos de cada cosa mala que pasara. Calles que Hitler recorría todos los días y letreros que Hitler leía todos los días. Así que ahora para él los judíos eran los culpables de que no lo aceptaran en la escuela de arte, porque los maestros y los más reconocidos pues eran judíos, y de que viviera en la pobreza. Y este sentimiento era compartido por una buena parte de los ciudadanos de Europa. Semita es otra manera de decirle judíos, Carlos. Antisemita es antijudío. Sí, creo que es algo así como una ofensa, no sé muy bien la verdad. Para 1914, Hitler se fue a probar suerte a la ciudad de Múnich, en Alemania, que creo que se pronuncia München, ¿no? ¿Cómo se pronuncia Múnich, Sara? Múnich, porque Ok, la C y la H juntos se pronuncia como una J. pero no es Seila. Ah, sí, cierto, sí, CIH. En Alemania. Y fue justo en ese momento cuando algo grande pasó, la Primera Guerra Mundial. No sé si ya la habrán visto en la historia, en la materia de historia, pero pues empezó más o menos así. Mataron al príncipe de Austria-Hungría en Serbia, así que Austria le declaró la guerra a Serbia. Luego Rusia defendió a su compita y le declaró la guerra a Austria. Alemania hizo lo mismo y se la declaró a Rusia. Después Francia y Reino Unido, Alemania. El Imperio Otomano a Rusia, Italia, el Imperio Otomano, luego después se metió Japón y después se metió Estados Unidos. Ándale, archiduque, que era como el príncipe. O sea, en conclusión, muchos jóvenes de muchos países tuvieron que despedirse de sus esposas y familiares para ir a una guerra por algo que había pasado en un país que nada que ver. Hacía muchas décadas que no había una guerra a gran escala en Europa, y ahora había armas mucho más letales como gases venenosos, aviones y metralletas. Los soldados tendrían que vivir durante años en trincheras enlodadas, llenas de enfermedades y con muchas ratas. Esta sería la peor guerra que había ocurrido hasta ese momento, y los soldados lo sabían. Todo el mundo estaba triste y aterrado, menos Hitler. La guerra sería la oportunidad que necesitaba para volverse un ciudadano oficial alemán, y haría todo lo posible para que Alemania conquistara Europa y de paso él convertirse en un héroe de guerra. Hitler cuenta que en cuanto estalló la guerra, se arrodilló en el suelo y agradeció en el fondo de su corazón por ese suceso. Sí, la Segunda Guerra Mundial fue peor, pero pues en este momento no sabían que iba a haber una segunda. Así que para ellos esta fue la peor. Y sí, Carlos, 1917 fue de la Primera Guerra Mundial. El papel de Hitler, perdón, primero, Hitler estuvo sirviendo en el frente occidental, contra Francia, Bélgica e Inglaterra, tres países a la vez. En el ejército encontró su propósito de vida, ya que su perfeccionismo y disciplina era muy bien visto. A pesar de los horrores que vivía, para él era el mejor momento de su vida,
y jamás se quejaba. Ahora sí, el papel de Hitler no era como soldado, sino como mensajero. Y ustedes podrán pensar, ay, qué chiste, de seguro era un cobarde que no peleaba. Pues no, para nada de eso. El papel de mensajero era uno de los más peligrosos de todos. Consistía en cruzar trincheras, bosques y campo abierto solamente para entregar un pedazo de papel y de regreso. No sé si vieron la de 1917, pero pues más o menos así todos los días. Todo esto lo hacían completamente desarmados para poder ir más rápido. Se cuenta que Hitler era extremadamente valiente. Una vez fue herido en una pierna y con eso ya pudo haberse ido a su casa, pero no, prefirió regresar al frente. Sí, Carlos, está bien chido. Una vez, Hitler se ofreció como voluntario para llevar un mensaje a través de tierra enemiga, algo que se consideraba como suicida. Hitler completó la misión exitosamente y fue condecorado con la Cruz de Hierro por eso, la máxima medalla de los alemanes. Es esa medalla en forma de cruz que Hitler ya después nunca se quitó. También corrió con mucha suerte, se salvó en un chorro de ocasiones, pero la más recordada es la que en un día, mientras entregaba un mensaje, se topó sin querer con el soldado británico y enemigo Henry Tandy. Henry apuntó a Hitler, pero este Hitler ya se encontraba muy cansado y ahí, aparte pues estaba desarmado. Así que simplemente cerró los ojos y aceptó su muerte. Pero Henry decidió no dispararle a aquel pobre hombre. Así que Hitler le agradeció con la cabeza y se fue. Sí, Henry Tandy pudo haber evitado lo peor. El 13 de octubre de 1918, Hitler fue cegado por gas venenoso y fue enviado a la enfermería. Para este punto de la guerra, Alemania ya había conquistado casi toda Bélgica, una parte de Francia, y su enemigo Rusia se había rendido. O sea, iban ganando. Pero mientras Hitler estaba en la enfermería, recibió una noticia que terminaría por destrozarlo. Alemania se acababa de rendir. Lo que pasó es que sí, en el papel, Alemania iba ganando, iba conquistando mucho territorio, pero todo alrededor de Alemania estaba completamente bloqueado. No les entraba nada de alimentos de otros países, ni tampoco comerciaban con nadie más. Así que el pueblo de Alemania se estaba muriendo de hambre, y los negocios y bancos estaban empezando a quebrar, los cuales pertenecían a los judíos. Fue tanta la impresión que los judíos y el pueblo hambriento en general de Alemania le metieron a sus gobernadores que estos por fin se rindieron y la guerra se acabó. Pero para los ojos de Hitler y de muchos soldados más, la guerra se terminó porque los judíos los habían traicionado. Sí cultivaban papas, Alfonso, pero no les alcanzaba. Muchas veces los soldados comían mejor que la gente en su casa. El tratado de paz se llamó Tratado de Versalles, y en el cual castigaron muy feo a Alemania. Tenían que pagar por todos los daños de la guerra, perder una buena parte de su territorio. O sea, miren, lo dejaron como que todo flaquito. También debían de tener un ejército extremadamente pequeño, no tener ni un solo avión de guerra, no fabricar sus propias armas, entre muchos otros castigos. Todo esto hizo que Alemania pasara de ser uno de los países más prósperos a uno tercermundista. No porque fueran malos en el campo de batalla, sino porque en casa los judíos los apuñalaron por la espalda, a la manera de ver de mucha gente. Las cosas estaban yendo muy mal en este país, tanto que se formaron muchos grupos no oficiales que intentaban quitar al gobierno actual. Estos grupos por lo general no eran más de 20 personas, y lo único que hacían era que se juntaban en un bar, daban discursos contra el gobierno, pero en realidad pues nunca hacían nada. Era como señores quejándose de política y ya.
Cuando terminó la guerra, Hitler volvió a quedar desempleado y sin un hogar, pero como había sido un excelente soldado, consiguió un trabajo como espía secreto. Su tarea consistía en ir a esos bares, hacerse pasar como un interesado más en quitar el gobierno e informar si realmente eran peligrosos o no. Una vez le tocó espiar a un partido político llamado Partido Obrero Alemán. Fue al bar, se sentó y al escuchar las ideas que tenían esas personas, vio que eran muy similares a las que tenía él. La culpa había sido de los judíos, pudimos ganar la guerra, el Tratado de Versalles es una humillación, debemos hacer otra guerra, los blancos son la mejor raza, bla, bla, bla. Adolf decidió cambiarse de bando y se unió a ese partido. Sus fantásticas habilidades dando discursos impresionaron a todos. Fue subiendo de posiciones hasta que se volvió el líder del partido. Estando ahí, les hizo algunos cambios. Por ejemplo, ahora el nombre era Partido Nacional Socialista Obrero, o Nazi en alemán para resumirlo. Y también les dio un nuevo símbolo, la esvástica, que no voy a poner porque me gusta mucho mi canal. Los discursos que Hitler daba consistían en acabar con el Tratado de Versalles, crear uno nuevo y enorme reino alemán, en donde los únicos ciudadanos serían los arios, o sea, gente rubia, con ojos azules y piel blanca. Aunque Hitler no se veía así, pero no importa. Hoy en día estas ideas nos pueden parecer muy locas de seguir, pero Hitler era bastante bueno convenciendo a bastante gente. En poco tiempo ya no daba discursos en bares, sino en parques y plazas públicas. Cuando el partido fue creciendo, creó las SS, que eran como un ejército, pero del partido político. Es como si el PRI ahorita tuviera soldados. Haz de cuenta que eran eso. Mientras más crecía el partido, más crecía ese ejército. Así que en 1923 decidieron que tenían la suficiente fuerza como para causar una revolución y quitar al presidente actual. Pero no funcionó, los masacraron. Hitler, sin embargo, logró sobrevivir, pero lo mandaron a la cárcel por traidor. La condena inicial debió de haber sido cárcel de por vida por traición. Pero durante el juicio, Hitler dio un discurso tan convincente y conmovedor que al final solamente le dieron 5 años, que al final se redujeron a 9 meses por chico bueno. Además, su celda de prisión parecía más un hotel, y fue aquí cuando escribió uno de los peores libros de la historia, el Mein Kampf, Mi lucha en español, el cual era una mezcla entre su vida y las ideas que tenía, como su amor por Alemania, conquistar el mundo, acabar con las otras razas, cosas de esas. Hitler salió de la cárcel como una persona famosa y rica, debido a lo tanto que había vendido su libro. Ahora daba sus discursos a multitudes enormes, más grandes que las de One Direction. Así que el pueblo alemán lo votó canciller, que es como presidente, en 1933. ¿Qué podría salir mal? Cuando se volvió canciller, recibió un atentado en el que incendiaron el parlamento alemán, justo cuando él se encontraba ahí. Como castigo decidió encarcelar a todos sus rivales políticos, cancelar las elecciones y quedarse en el poder de manera indefinida. Siempre se sospechó que ellos mismos causaron ese atentado, pero shh. Hitler ahora era un dictador que asesinaba a todos los periodistas que se quejaban de su gobierno y a los líderes de otros partidos políticos. Tenía el poder absoluto. Desde que era niño siempre se sintió especial, el que era mejor que los demás, el que lo merecía todo y ahora lo tenía todo. ¿Qué creen que haga ahora? Pues de eso tratará la clase de la próxima semana.
porque una sola clase no es suficiente para contar todo en la vida de este señor. Así que chicos, ¿alguna duda? Profe, eso no se hace. No nos emocionan para de repente desaparecer.